Bienvenidos de nuevo a este espacio que compartimos juntos, donde siempre buscamos desgranar las noticias, los misterios y, por qué no, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los últimos días, un tema que ha generado muchísima especulación y expectación. Y es que finalmente una de las protagonistas de esta historia ha decidido romper su silencio. Sí, hablo de Gulden Yaman, quien ha decidido hablar, y nada más y nada menos que sobre Demet Özdemir. Prepárense porque parece que vienen revelaciones que nos dejarán con la boca abierta. Antes de sumergirnos de lleno en todo esto, les recuerdo, como siempre, que si les gusta el contenido que traemos por aquí, la mejor forma de apoyarnos es dándole a ese botón de suscribirse y activando la campanita de notificaciones. Así no se pierden ni una sola de nuestras actualizaciones, y nosotros seguimos creando contenido para ustedes con toda la energía del mundo. Vamos allá. La verdad es que el nombre de Demet Özdemir siempre es sinónimo de éxito, de talento y, por supuesto, de un imán para la atención mediática. Ya sea por sus proyectos profesionales, que suelen ser un auténtico éxito de audiencia, o por su vida personal, que rara vez pasa desapercibida, Demet es una figura clave en el panorama del entretenimiento turco. Pero en esta ocasión, lo que ha puesto a todos a hablar no son sus recientes éxitos o sus apariciones públicas, sino un halo de misterio, de tensiones no declaradas y de ese tipo de situaciones que se intuyen pero no se confirman. Y justamente en medio de todo este murmullo, donde los rumores volaban sin control y las interpretaciones se multiplicaban, Gulden Yaman, una figura que también tiene su peso en este ámbito, ha decidido dar un paso al frente. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha dicho Gulden Yaman? ¿Qué detalles ha compartido que podrían arrojar luz sobre la relación o las circunstancias que rodean a Demet Özdemir? Parece que el conflicto, o al menos la controversia, se originó a raíz de ciertas declaraciones o acciones que generaron una brecha, una incomodidad, podríamos decir. Los detalles iniciales eran escasos, pero suficientes para que los medios y los seguidores empezaran a tejer teorías. Se hablaba de posibles desacuerdos profesionales, de malentendidos, o incluso de algo más personal. Y es en este caldo de cultivo donde Gulden Yaman, con su intervención, pretende poner un poco de orden o al menos ofrecer su perspectiva. A menudo en este mundo escuchamos versiones de terceros, de supuestos allegados, o interpretamos miradas y gestos. Pero cuando una de las partes directamente involucradas decide hablar, la información cobra otro peso, otra credibilidad. Según las últimas informaciones, Gulden Yaman ha sido bastante clara y directa en sus afirmaciones. No se ha andado con rodeos y parece que ha querido desmentir o aclarar ciertas especulaciones que la involucraban a ella directamente o que insinuaban una mala relación entre ambas. Ha enfatizado que si bien puede haber habido situaciones en el pasado, no existe una enemistad profunda ni un conflicto irresoluble entre ella y Demet Özdemir. De hecho, ha expresado un profundo respeto por la carrera y el talento de Demet. Esto es crucial, que mucho de lo que se comentaba giraba en torno a la idea de una rivalidad o de tensiones profesionales. Pero aquí viene lo interesante. Gulden ha revelado que hubo un momento, un punto de inflexión, en el que sintió que su reputación o su imagen pública estaban siendo afectadas por las conjeturas que se hacían. Y es precisamente esa necesidad de protegerse, de poner las cosas en su sitio, lo que la ha llevado a hablar. No se trata de buscar protagonismo, sino de defenderse y de aclarar su propia postura. Ha sido enfática en señalar que ella siempre ha sido una profesional, y que valora la trayectoria de sus colegas. En este sentido ha dejado muy claro que su intervención no responde a un deseo de generar titulares, sino a la necesidad de corregir narrativas que considera injustas y perjudiciales para su imagen. Ha recalcado que a lo largo de su carrera, siempre se ha enfocado en su trabajo y en mantener relaciones laborales armoniosas, y que las especulaciones recientes la han sacado de su zona de confort profesional. Uno de los puntos que ha querido dejar muy claros es que ella no ha tenido intencionadamente ningún enfrentamiento con Demet Özdemir. Si ha habido malentendidos, estos han sido fruto de la interpretación ajena o de circunstancias que se han salido de su control. Ha expresado, de forma muy delicada pero firme, que respeta el espacio y la carrera de Demet, y que no tiene ningún interés en interferir ni en generar conflictos. Esto responde a muchas de las teorías que apuntaban a una posible competencia o envidia profesional, algo que Gulden parece querer acallar de raíz. Ella ha insistido en
La industria del entretenimiento es lo suficientemente grande como para que todos puedan prosperar sin necesidad de enfrentamientos y que su enfoque siempre ha estado en su propio crecimiento y desarrollo profesional. Además, ha insinuado que en ocasiones, la prensa y los seguidores tienden a magnificar situaciones o a crear narrativas que no se corresponden con la realidad. Ha hecho un llamado a la prudencia y a la verificación de la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Esta es una lección muy valiosa que nos deja Gulden Yaman, la importancia de no dejarnos llevar por los titulares y de buscar la verdad de las fuentes directas. Ella ha compartido que al leer ciertos comentarios y especulaciones, se dio cuenta de la facilidad con la que se pueden distorsionar los hechos y construir historias basadas en suposiciones. Por ello, su aparición pública busca ser un faro de cordura en medio de tanta especulación. Lo que me parece particularmente interesante de las declaraciones de Gulden es la forma en que aborda el tema de la comunicación. Parece que en algún momento hubo una falta de comunicación o malentendidos que llevaron a la situación actual. Ella ha dejado entrever que quizás, si se hubieran abordado ciertas cosas de manera más directa y privada, no se habría llegado a este punto de especulación pública. Y esto es algo muy humano, muy real. En cualquier relación, ya sea personal o profesional, la comunicación es la clave para evitar conflictos y para resolverlos cuando surgen. Ha mencionado que ella siempre ha valorado la comunicación abierta y honesta, y que en retrospectiva, lamenta que ciertas situaciones hayan podido llevar a interpretaciones erróneas por falta de un diálogo claro. Ha mencionado que ella siempre ha estado dispuesta al diálogo y a la comprensión, y que espera que en el futuro, las cosas puedan ser más claras entre ella y Demet, o al menos, que se eviten estas interpretaciones erróneas. No ha cerrado la puerta a una posible reconciliación o a una mejor relación, sino que más bien ha dejado el camino abierto para que, si las circunstancias lo permiten, la situación mejore. Su deseo es que se pueda alcanzar un entendimiento mutuo, basado en el respeto y la profesionalidad, y que las malinterpretaciones del pasado no definan las interacciones futuras. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, ¿verdad? ¿Qué motivó a Gulden a hablar justo ahora? Parece que ha sido una acumulación de comentarios, de especulaciones que la han incomodado lo suficiente como para que sintiera la necesidad de poner su propia versión sobre la mesa. Ha querido dejar su huella, su testimonio, para que no quede la impresión de que ella es parte de un conflicto que no ha buscado. Es un acto de autoafirmación, de reivindicación de su propia trayectoria y de su imagen. Ella ha explicado que llegó a un punto en el que el volumen de comentarios y las suposiciones sobre su supuesta enemistad con Demet comenzaban a eclipsar su propia carrera y sus logros. Por lo tanto, sintió que era el momento adecuado para intervenir y aclarar su posición, no solo para su tranquilidad personal, sino también para sus seguidores y para el público en general que pudiera estar interesado en la verdad de la situación. Además, ha sido muy cuidadosa de no entrar en detalles escabrosos o en críticas directas hacia Demet. Su discurso ha sido medido, respetuoso pero firme. Ha pintado un cuadro donde ella es una persona que quiere mantener su profesionalismo y su paz, y que no desea verse envuelta en polémicas innecesarias. Esto, de alguna manera, también podría ser un mensaje para Demet, invitándola a una reflexión sobre cómo se manejan ciertas situaciones mediáticas. Gulden ha optado por una estrategia de comunicación que prioriza la diplomacia y el respeto mutuo, evitando cualquier tipo de ataque personal o comentario hiriente. Su objetivo es dejar atrás las especulaciones y enfocarse en lo positivo, sin importar lo que haya podido suceder en el pasado. Para aquellos que siguen de cerca la carrera de ambas, esta declaración de Gulden Yaman es oro. Nos da una perspectiva oficial directa de una de las partes implicadas. Nos permite empezar a desenredar la madeja de especulaciones y a formarnos una opinión más informada. Es la diferencia entre escuchar rumores y escuchar a una persona que decide, por sí misma, dar la cara y explicar su verdad. Es la oportunidad de escuchar una versión de los hechos que proviene directamente de la fuente, sin filtros ni interpretaciones de terceros. Esto es fundamental para comprender la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento y para evitar caer en la trampa de los chismes sin fundamento. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones son complejas. Hay presiones, hay agendas, hay intereses. Y a veces lo que parece un simple desacuerdo puede tener raíces más profundas o ser magnificado por terceros. La intervención de Gulden Yaman nos recuerda la importancia de la empatía y de no juzgar a la ligera.
En este sentido, su testimonio nos invita a reflexionar sobre cómo las presiones del medio y la constante atención mediática pueden afectar las relaciones interpersonales, e incluso cómo las buenas intenciones pueden ser malinterpretadas. Nos anima a ser más comprensivos y a considerar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias experiencias y sentimientos. En resumen, lo que Gulden Yaman ha hecho es básicamente desmentir categóricamente la idea de una enemistad profunda con Demet Özdemir. Ha expresado respeto por su colega, ha aclarado que no ha buscado ningún tipo de conflicto y que su declaración se debe a la necesidad de defender su imagen ante las especulaciones. Ha llamado a la prudencia y a la comunicación directa. Es un mensaje de calma, pero también de firmeza. Ha puesto su grano de arena para intentar poner fin a los rumores y ofrecer una versión más cercana a la realidad, según su propia experiencia. Ha logrado con sus palabras proyectar una imagen de profesionalismo y madurez, demostrando que no está interesada en alimentar polémicas, sino en aclarar su verdad y seguir adelante con su carrera. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Las aguas, al parecer, no están tan turbulentas como algunos querían hacernos creer, al menos según la perspectiva de Gulden Yaman. Ha roto su silencio y lo ha hecho con elegancia y determinación. Ha dejado claro que su camino es el del trabajo y el respeto, y que no desea verse envuelta en polémicas innecesarias. Su mensaje final es uno de esperanza y de profesionalidad, invitando a todos a enfocarse en el talento y el trabajo duro, en lugar de en los chismes y las especulaciones infundadas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprenden las declaraciones de Gulden Yaman? ¿Creen que esta aclaración pondrá fin a los rumores? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar donde la comunicación fue clave? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés y me encanta interactuar con todos ustedes. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y les parece que hemos aportado algo de valor, no duden en darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta importante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por qué no, más intriga. Hasta la próxima.